Termina una semana corta, pero no por eso menos complicada en lo local. Los bonos en dólares sufrieron un golpe esta semana, con rojos que se extendieron a lo largo de toda la curva. ¿La razón? La corrección se dio a partir de las restricciones del Banco Central de la semana pasada, las cuales fueron una muy mala señal para el mercado local en términos de previsibilidad, lo que tuvo lógicamente su correlato, tanto en el nivel de precios como en los volúmenes operados esta semana. En tanto, nos encontramos a tiempo de descuento de las elecciones legislativas y así la deuda en dólares continúa moviéndose en medio de esta incertidumbre política con el análisis de las diferentes encuestas a poco menos de un mes de las PASO. Por otro lado, el contexto externo y la volatilidad a nivel internacional no ayudó a la dinámica de la deuda argentina. El dólar se fortaleció bajo la expectativa de un enfoque más contractivo en el corto plazo de la Fed y los commodities sufrieron. En tanto, el mercado emergente se vio perjudicado y los dólares argentinos no pasaron desapercibidos. En concreto, los globales retrocedieron entre 1,3 y 1,8% esta semana, con rasgos que se fueron profundizando en la parte más larga de la curva. Así, el precio promedio ponderado se ubicó por debajo del umbral del 36 por primera vez desde el 3 de agosto. El rendimiento promedio ponderado avanzó cerca de 28 puntos básicos con respecto al viernes pasado y se ubicó en 17,37%. En este marco, el riesgo país escaló 34 unidades y cerró la semana apenas por debajo de los 1.600 puntos, volviendo a niveles de mediados de julio. Por otro lado, dos fueron los puntos a mirar por la deuda en pesos: la licitación del Tesoro y las intervenciones del Banco Central en el mercado oficial. Por un lado, el equipo de finanzas consiguió mejorar los números en el agregado del mes. La oferta de instrumentos en pesos más cortos y a tasa fija le permitió colocar en esta licitación unos 94.798 millones de pesos en una semana donde no había casi vencimientos. De esta manera, el ratio mensual de rollover se ubicó apenas por encima del 100% en agosto. ¿Es suficiente? Los números del Tesoro mejoraron, pero todavía se mantienen por debajo del nivel necesario para cubrir las necesidades de financiamiento de los últimos meses de 2021. Por otro lado, ¿cuánto acumuló el Banco Central esta semana? La autoridad monetaria consiguió cerrar con un saldo positivo en 3 de las 4 ruedas de la semana. De esta manera consiguió unos 105 millones de dólares adicionales y logró mejorar el saldo de mes a 282 millones de dólares. Sigue siendo el peor arranque desde diciembre de 2020, pero logra superar la performance de los primeros 13 días hábiles de agosto del año pasado. En tanto, el Banco Central mantiene pisado el dólar oficial, mientras que tras las últimas restricciones a la operatoria de los dólares financieros, el CCL-CNY volvió a tocar niveles de 179 y 179,5 esta semana. En este marco, el interés sobre los dólares link se mantiene con cierta preferencia sobre el título más largo. Puntualmente, el TB22 avanzó 0,9% esta semana, mientras que el T2B1 apenas retrocedió 0,1%. La deuda SER, por otro lado, mostró mayoría de bajas, con rojos que se fueron nuevamente profundizando en el tramo largo de la curva, con caídas entre el 0,8 y 1,5%. En el plano de la renta variable, las acciones argentinas sufrieron un traspié esta semana, esto en el marco de ventas fuertes en los activos brasileños y emergentes. Como ya sabido, la correlación entre las acciones argentinas y las ideas es alta, y en general cada vez que las empresas del país vecino sufren un cimbronazo, se traslada también a las compañías locales. El ETF brasileño sufrió una caída del 5,6% esta semana, arrastrando el Merval medio en dólares a anotar una caída del 3,8% y cerrando en los 376 puntos este viernes. Viendo las variaciones semanales de los distintos papeles, las caídas fueron lideradas por Cresud con una caída del 9,2% y seguido por YPF, Vima, Loma y Cepu con rojos de entre el 8 y 6%. En sentido contrario, Teco subió un 3,4% después de los fuertes rojos de la semana pasada, mientras que más atrás lo siguieron Cablevisión, Banco Francés y TXAR con subidas entre el 2 y 1,5%. En el plano internacional, la semana se caracterizó por el regreso de la volatilidad a los mercados. Con una economía en los niveles ya prepandémicos y máximos históricos en las últimas semanas, el mercado comenzó a preocuparse por una reducción gradual del programa de compras de activos de la Fed. Si bien en las actas de la última reunión de julio que se conocieron esta semana aún no hay una definición certera de cuándo comenzará la reducción, está claro que el tapering es inminente para antes de fin de año. Esto se reflejó en los principales índices. El Dow Jones se llevó la peor parte con una caída semanal del 1,3%, mientras que el Nasdaq cayó 0,9%. Por otro lado, el S&P moderó la baja, cerrando con una variación semanal del 0,7% negativa. Adicionalmente, el cambio de tendencia de esta semana a terreno negativo también se vio una vez más influenciado por el COVID-19, específicamente por las nuevas cepas que se pueden llegar a desarrollar, sobre todo en el marco de países con campañas algo más lentas de vacunación. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Todas las miradas estarán puestas sobre el sinopsis anual de Jackson Hole, el cual tendrá lugar entre el 26 y 28 de agosto.
Los datos recientes relacionados a la recuperación de puestos de trabajo del mes de julio avalan la idea de una reducción temprana y rápida del programa de compras de la Fed, apoyándose esto último también en que la ralentización de la economía por la variante Delta de COVID-19 es realmente una cuestión temporal. Mirando ahora un poco para la semana que viene, en lo local contaremos con la última licitación del Tesoro de agosto. La misma está agendada para el viernes 27 de agosto y se espera que sea un poco más desafiante, con más de 92.000 millones de pesos a pagar. En la renta variable local quedamos a la espera de los resultados trimestrales de los bancos. El banco francés presenta el 24 de este mes, mientras que el 25 es el turno del banco Macro. El 25 junto a Macro presenta también Superville, mientras que Galicia aún no publicó la fecha de presentación. En lo internacional, la atención permanece sobre el plano monetario. Los mercados esperan señales más concretas sobre los próximos pasos de la Fed en el marco de Jackson Hole. El foco estará en las palabras de Powell en una conferencia virtual que brindará bajo el título Perspectivas Económicas. En tanto, la agenda económica americana casi no trae datos para analizar, mientras que en Europa contaremos con varias cifras de empleo. La tasa de desempleo en la Unión Europea se espera subir en torno al 7,6% en julio, mientras que por otro lado se espera un tímido aumento de los PMIs en Gran Bretaña, por lo que es probable que tanto el índice para el sector de servicios como el manufacturero, si bien aumenten, se mantendrán por debajo de los máximos alcanzados en mayo.